Buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales CIMA Cordillera Azul y el proyecto POLILAC de la cooperación alemana en el Perú, de la GIZ. Para nosotros es un honor y un gusto tenerlos a todos ustedes en este webinar para conversar de un tema que cada vez nos parece necesita mayor difusión y relevancia. Los servicios ecosistémicos empezaron siendo los servicios ambientales, actualmente se conocen como contribuciones de la naturaleza a las personas, pero es poco conocido las formas de hacer inventario y valoración de otros servicios que no sean el agua, el carbono y quizás algo para el turismo. Hay muy pocos trabajos que se conocen con respecto a estas formas de estudiar los servicios ecosistémicos y sobre todo de valorarlos. Entonces, nos hemos reunido con este proyecto Polilac justamente con un panel súper interesante y con una experiencia que se viene desarrollando o varias experiencias que se han desarrollado y vienen desarrollando aquí en nuestro país. Yo voy a dar paso a Alberto Aquino de la GIZ para que nos eh, ayude con la moderación de esta reunión. Muchas gracias, Alberto, y buenos días. Buenos días con todos y con todas. Un gusto saludarles. Gracias, Lili, por poder organizar este webinar, Inventario y Valoración de Servicios Ecosistémicos, Polinizadores y Biodiversidad. La dinámica, vamos primero a presentar los objetivos. El objetivo de este webinar es, como ya lo manifestaba Lili, incentivar la difusión de investigaciones y conocimientos actualizados sobre los servicios ecosistémicos de polinización y su relevancia para los ecosistemas y paisajes productivos. Entonces, vamos a tener una secuencia de 4 presentaciones y al final vamos a tener un espacio para sus preguntas. Las presentaciones, como puedan ver en la agenda, tienen el orden siguiente. Primero tenemos a INIA, donde nos va a presentar Alfonso. Él va a iniciar la ronda de presentaciones. Después viene Carolina Ocampo. Ella es una investigadora de la Universidad Técnica de Darmstadt. Después viene Blanca Ibáñez. Ella también es una investigadora que viene desde la Universidad de Würzburg. Y nos termina el ciclo de presentaciones César Delgado del IAP. La dinámica va a ser que pueden ustedes ir haciendo sus preguntas a través del chat de este webinar y también podrían esperar para el bloque de preguntas que ocurre a las 10:30. Eso sería la secuencia. Por favor, si tienen alguna pregunta, ya la pueden hacer siempre por el chat. Y vamos a iniciar con la primera presentación. En la primera presentación nos acompaña Alfonso Lizárraga. Alfonso es biólogo de la Universidad Ricardo Palma. Es magíster en innovación agraria para el desarrollo rural
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido docente en cursos de entomología y en entomología aplicada en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es subdirector en la Dirección de Promoción de Innovación Agraria del INIA y es vicepresidente de la Sociedad Entomológica de Perú para el periodo 26-27. Asimismo, él es miembro del grupo ad hoc de polinizadores y con un apoyo directo a la conservación de insectos polinizadores y los servicios ecosistémicos de polinización. Le damos la palabra a Alfonso. Vamos a tratar de mantener los minutos, siempre 20. En el caso de Carolina pidió más y lo coordinamos. Ella va a tener unos minutos siempre más, Carolina. Bienvenido, Alfonso. Buenos días. Gracias a todos, gracias Alberto, gracias a todos, gracias por la invitación y por organizar este tipo de eventos que hacen mucha falta incluir en la dinámica de la investigación en el Perú. Es muy importante. Bueno, tengo 20 minutos, así que vamos a iniciar. En primer lugar, lo que yo quiero decir es que el servicio de polinización muchas veces se confunde en el común de las discusiones con el tema apícola. Y yo creo que esa es la primera separación o aclaración que tendríamos que tener, porque en muchas reuniones se considera que la apicultura, que es muy relevante por supuesto, es el sinónimo de servicio de polinización. Así que en ese sentido, yo creo que uno de los primeros mensajes que debemos de ir lanzando es que los servicios de polinización no se refieren únicamente a la apicultura. Existe un conjunto, como todos sabemos, de organismos, no solamente insectos, sino también otros animales, como los murciélagos o como algunos mamíferos o como varias aves, que se dedican a este rubro o que colaboran con el servicio de polinización. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso para evitar distorsiones en los análisis que se hagan en cualquiera de los niveles. Vamos con la siguiente lámina. En segundo lugar, existe una serie de información que se ha ido acumulando en el tiempo sobre la importancia de los polinizadores en general. Y ya se sabe que la raíz de los análisis se ha basado principalmente en el mundo de las abejas, de que por sí son polinizadores por excelencia y que colaboran en gran medida con los servicios de polinización. Y esto lleva a una serie de estimaciones que tienen que ver con la importancia que tiene la polinización y los polinizadores en la producción de diferentes cultivos, algunos de mucha importancia económica en términos de alimentación directa para seguridad alimentaria, otros para la agroexportación, en el caso del Perú, como por ejemplo el arándano. Pero también la importancia que tiene el servicio de polinización en las flores y en las especies de plantas que no son cultivables y que son parte del paisaje y que interactúan en un ecosistema determinado y que hacen que la dinámica biológica y ecológica de ese ecosistema funcione. Entonces, existen muchos argumentos y con estudios que ya llevan más de 100 años
que van mencionando la importancia de la apicultura, la importancia que tiene en la agricultura, etc. Y esa es una muy buena base. Sin embargo, cuando continuamos haciendo nuestro análisis en la siguiente lámina, podemos ver, la siguiente por favor, en la siguiente lámina podemos ver de que la diversidad de especies polinizadoras, pero también de la dependencia de la polinización en los cultivos agrícolas no es igual, ¿no? Existen polinizadores o plantas que son muy dependientes de los polinizadores, que le llamamos esenciales, como el caso de las calabazas, el zapallo, el cacao, o algunos que tienen una alta dependencia, como el palto y el mango, otros como el café y el algodón, que tienen una dependencia moderada, algunos tienen una dependencia leve, como la mandarina y el tomate, y algunos cultivos no dependen de polinizadores, también como algunas gramíneas, y eso también hay que tenerlo presente. Entonces, tenemos ahí dos escenarios. El escenario del ecosistema, donde hay una interacción permanente entre plantas cultivadas, plantas silvestres y la fauna que interviene como servidores de la polinización, ¿no? Y que interactúan entre sí de una manera muy dinámica y donde las actividades antropogénicas muchas veces generan perturbaciones como la tala, la quema, el crecimiento de las ciudades, etc. Pero por otro lado, la dependencia que tiene que ver ya con la productividad, con la necesidad de producir una determinada especie que tiene un determinado valor económico y que ese valor económico influye en la economía de un productor o de una región o de un país. Entonces, ese sería el tercer punto. Tenemos, en primer lugar, tener bien claro que hablar de polinizadores no es hablar solamente de apicultura. En segundo lugar, de que existe una relación ecosistémica entre las plantas cultivadas y las plantas silvestres. Y un tercer elemento, que existe una diferenciación en la dependencia con los polinizadores. En la siguiente lámina, por favor, podemos ver de que, tomando como ejemplo el cultivo de café, ahora aquí vamos a hacer un paréntesis. No contábamos con información de la realidad de cómo un insecto influye en la productividad de un determinado cultivo, por lo menos en el Perú. Cuando aparece el proyecto Polilac en el Perú, se plantea como uno de los objetivos investigar justamente en terreno de campo, precisar alguna información biológica y económica que nos permita determinar cuál es esa valoración. Y escogimos el cultivo de café. Y gracias al proyecto Polilac, con el apoyo de Profonampe, estamos implementando este proyecto a nivel del grupo ad hoc. El grupo ad hoc es un grupo que conforman varias organizaciones motivadas por el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de darle visibilidad a los polinizadores en general, pero también al servicio de la polinización. Y este servicio ecosistémico, que es muy valioso, tiene mucha relevancia cuando lo aterrizamos en términos de números y nos damos cuenta de que realmente sin muchos de estos polinizadores, muchos de los productos no tendrían los rendimientos y la productividad que algunos manejamos. Algunos datos adicionales. A ver, existen varias estimaciones. Revisando la información pública, podemos ver que existen varios cálculos y estimaciones. Una de ellas tiene que ver con el valor a nivel mundial que se hizo ya hace unos 8 años, donde se menciona que el valor mundial de los polinizadores en general
es de alrededor de 153.000 millones de euros anuales. Es una estimación. En el caso de México se menciona de que la valorización está por los 71 millones de pesos anuales. Pero lo más importante de eso, que eso refleja, ese cálculo refleja para ellos casi el 13% del valor de la producción agrícola. En el caso de los Estados Unidos se estima alrededor de 34 millones de dólares al año. Y últimamente se mencionan otros datos de que, por ejemplo, que la producción mundial de alimentos que depende de la polinización está alrededor entre los 235 y 577.000 millones de dólares. Estas estimaciones lo que nos indican que son cálculos básicamente en base a metaanálisis, informaciones secundarias, de que la polinización realmente tiene un valor importante. Volviendo ahora al café. En el cultivo de café, lo que ya sabemos que es moderadamente dependiente, el proyecto de Polilac tiene como sede la provincia de Oxapampa, donde se encuentra la reserva BioAy, y dentro de Oxapampa, en Cerro de Pasco, existe un distrito que es el distrito de Villarrica, que es básicamente cafetalero. Y este distrito tiene más del 60% económicamente hablando, dependiente del cultivo de café. Entonces, es un distrito, un lugar, un ámbito ideal para hacer un estudio de esta índole. La siguiente, por favor. Muy bien. Este estudio, que recién ha empezado, tiene por objeto determinar la valoración económica del servicio de polinización en el cultivo de café en Villarrica, que es parte de la reserva de biosfera del BioAy, Oxapampa, que es la biosfera Oxapampa, Xánica y Anecha. Y nos estamos planteando ahí 3 objetivos específicos para lograr este punto. El primero tiene que ver con identificar la diversidad de los insectos polinizadores, de los cuales ya tenemos datos iniciales. Existe ya una tesis a nivel de licenciatura, de ingeniería, de titulado, ingeniería que le hizo Diego Aliaga, donde determinó la diversidad de la polinización de los insectos polinizadores en un determinado periodo. Este estudio se está volviendo a repetir y justamente Diego Aliaga es un colaborador directo de esta investigación. Él está haciendo inclusive los trabajos de campo. Entonces nos va a permitir reevaluar y volver a saber si es que se está manteniendo los mismos niveles de diversidad que aquel entonces. Pero también es importante recalcar que como existe una dinámica ambiental, este año, que es el año que se está realizando esta campaña, el estudio de esta diversidad, lo primero que estamos notando es que las lluvias no son iguales a las de años anteriores y eso está generando una diferente niveles de floración, lo que puede alterar un poco los niveles de diversidad de insectos polinizadores. Eso es lo que vamos a ver. Pero ¿para qué queremos saber eso? Para cruzarlo con los datos de la valoración económica. Para ello, estamos monitoreando plantas que están cubiertas en una casa maya, que lo vamos a ver en un momento, de tal manera que podamos medir con exactitud comparada el aporte de los polinizadores en plantas libres versus plantas que no tienen, donde los polinizadores no van a tener acceso. Y en tercer lugar, vamos a medir la percepción que tienen los productores de café, ¿no?, sobre el tema de los polinizadores, con la finalidad de cerrar ese triángulo entre la mirada académica, la mirada productiva y la mirada del mismo productor. La siguiente, por favor. Muy bien. Sobre el primer punto, se están utilizando varios métodos de control.
Se están utilizando trampas Morieque, trampas Van Someren, evaluación directa y también colecta con red entomológica. De tal manera que podamos tener una cobertura más o menos importante de los insectos que se encuentran específicamente en la flor del café y los que se encuentran en el entorno cafetalero. Ahora, estamos hablando de una finca de café que es bastante grande y por lo tanto los insectos que se encuentren ahí como polinizadores o como visitantes florales eh, tienen una menor perturbación que en otros casos, donde hay mucho más plantas que no son vinculadas al sistema cafetalero, considerando que el sistema cafetalero se realiza en un sistema agroforestal. Esta investigación la pensamos, está programada para 2 campañas, para esta campaña y para la siguiente. Y considerando los datos climáticos, podría hasta ampliarse hasta una tercera campaña adicional, que sería lo ideal. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que estamos utilizando diferentes tipos de muestreo, ¿no? De muestreo con la finalidad de tener la mayor cantidad de información biológica de los insectos que se encuentran en este ecosistema cafetalero. La siguiente, por favor. Esta finca, como pueden ver en la foto, está rodeada totalmente de árboles y cafetales, ¿no? Y todo el ecosistema está sobre una sola variedad de planta, de café, y podemos ver de que prácticamente no tenemos perturbación de otros cultivos que puedan perjudicar o alterar de alguna manera la información. La siguiente. Sobre el segundo punto, lo que estamos comparando, como pueden ver en la fotografía, es una casa maya, de estas tenemos 3, que estamos monitoreando y comparando con un testigo que se encuentran plantas al aire libre. Y las evaluaciones se hacen cada 15 días durante el periodo de floración. La floración todavía no está acabando. Y posteriormente esto se va a llevar hasta el cuajado y posteriormente también hasta la cosecha, de tal manera que podamos determinar cuál es la cantidad de café que se cosecha por planta, o sea, el rendimiento, y podamos comparar los 2 tratamientos, ¿no? Al aire libre, donde los polinizadores pueden actuar, y en casas mayas, donde los polinizadores no van a poder actuar, y por lo tanto vamos a poder determinar esa diferencia. Y luego los otros factores son exactamente iguales. El mismo abonamiento, el mismo nivel de poda, el mismo nivel de fertilización y el mismo nivel de control de plagas de ser necesario. Entonces, esto nos va a permitir, con los costos de manejo y con los costos de la producción de café, dar una valoración que podemos estimar a nivel de finca, a nivel de distrito, a nivel de provincia, inclusive a nivel nacional, con márgenes obviamente diferenciados de error, pueden ser en relación a las variedades de café, a la altura de siembra, etc. Otros factores que pueden dar otros datos diferenciados. Muy bien. En la siguiente lámina, y me quedan solamente 2 minutos, ¿cierto? Podemos encontrar los primeros resultados. Ya tenemos algunas colectas realizadas. Está recién en procesamiento la colecta, el procesamiento de las muestras entomológicas, y podemos ver de que a diferencia de años anteriores, definitivamente hay una menor floración, pero ya hay algunos insectos que nos permiten identificar que tenemos una serie de polinizadores que no solamente son abejas, sino otros insectos que
están participando de una manera muy interesante y que pueden ser o visitantes florales o pueden ser polinizadores, pero que están contribuyendo al proceso de polinización. Creo que esta es la última, Alberto. Sí, así es. Acá la última. La Ahí va la última, y con última. esto acabo, me queda un minuto. Tiene que ver con la identificación de la percepción, que es una encuesta que vamos a hacer a nivel de agricultores, justamente en el mes de diciembre, a una muestra bastante amplia para determinar la verdadera valoración que tienen los productores y el conocimiento sobre el servicio de polinización, ¿no? Con la finalidad de que esto ayude a mejorar los niveles de las prácticas antropogénicas, las buenas prácticas agrícolas, la gestión, la gobernanza, la educación y la investigación en términos generales. Y este análisis de percepción nos va a permitir analizar con mucho mejor tino los resultados de la diversidad y de la valoración del servicio ecosistémico para este caso que es el cultivo de café en Villarrica. Gracias, Alberto, y gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Alfonso, por los tiempos también. Por favor, no se olviden de poder ir anotando las preguntas. Es una temática muy importante, cuánto influye la polinización respecto al rendimiento y respecto a la calidad de los productos. Voy a presentar brevemente la siguiente expositora, Carolina. Carolina Ocampo es bióloga colombiana, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en conservación de biodiversidad en agroecosistemas. Cuenta con una maestría en conservación internacional de la naturaleza y un doctorado en agroecología en la Universidad de Gotinga en Alemania. Carolina ha trabajado por 8 años en sistemas agroforestales en Perú, identificando estrategias de manejo que soporten la biodiversidad y los ingresos de pequeños productores de cacao. Carolina, bienvenida. Bueno, Carolina va a tomar un poco más de tiempo, por favor, que Alfonso. Ella, bueno, pensamos 30 minutos, pero ahí vamos, Carolina, con el tiempo. Siempre es un reto. Bienvenida, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Yo les voy a contar un poco sobre la investigación que hemos estado realizando en cultivos de cacao en distintas partes de Perú. Podemos pasar a la siguiente diapositiva de una vez. Y la siguiente. Este trabajo es en conjunto con Justine Van Singel, que ha realizado buena parte de estas investigaciones también. Entonces, la producción de cacao en este momento está en peligro por muchas razones, pero tiene que ver un poco con esta transformación que estamos observando de paisajes productivos muy diversos a grandes monocultivos, a áreas más abiertas. Y eso pone en peligro los servicios ecosistémicos de la fauna que son muy necesarios para la producción del cacao. Creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con eso, la necesidad de polinizadores para producir cacao, pero también la necesidad de controladores de plagas para mantener la productividad, que se ve muy en peligro por plagas como la carmenta, que es la que ven en la parte inferior derecha. Y esta inestabilidad en las condiciones en las que producimos cacao tiene muchas consecuencias también para la productividad a nivel mundial y para los precios del cacao. Lo que ven en esa figura es el incremento en el precio del cacao súper drástico que se vivió en 2024, porque los cultivos en África, que son los que más producen alrededor del mundo, no están preparados para el cambio climático y las sequías que han venido llegando en estos años, y debido a problemas con el niño entre 2023 y 2024, la productividad bajó mucho y eso significó que los precios aumentaron un montón. Entonces es urgente pensarnos cómo producir el cacao de una forma más sustentable. Siguiente, por favor. Dos
las dos cosas más importantes en términos de servicios ecosistémicos por fauna en los cultivos del cacao son, como dije, la polinización y el control de plagas. Las flores de cacao son muy pequeñas, como las pueden ver acá en la foto, y dependen completamente de la polinización por insectos. Las anteras, la parte masculina de las flores, está cubierta y se necesita un insecto que logre acceder hasta allá para manejar la polinización. Es una flor que definitivamente no se puede polinizar a sí misma y además de eso tenemos problemas de compatibilidad. Muchas veces el cacao es autoincompatible, entonces necesita que venga polen de otra planta para asegurar la producción. Y hay muchos problemas con las plagas. Hay plagas que afectan desde las flores, como se ve acá en la foto, se comen completamente la flor y eso pues reduce las posibilidades de producir, pero también las mazorcas de cacao en distintos estados de desarrollo. Entonces pues es urgente pensar cómo manejar estos problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Una alternativa. ¿Podemos volver a la anterior, por favor? Una alternativa para mejorar las condiciones para los servicios ecosistémicos en la producción del cacao es hacer la producción en sistemas agroforestales y no en monocultivos. Cuando estamos en monocultivos, el cacao está completamente solo, pero el cacao es una planta de sombra, es una planta típica de la Amazonía y normalmente crece bajo sombra, especialmente en los primeros etapas de crecimiento. Los árboles de sombra entonces garantizan esas condiciones adecuadas para que la planta crezca, pero también garantizan mejores condiciones bióticas y abióticas, porque brindan más recursos para la fauna, aseguran una temperatura más controlada, pero también aseguran una humedad más alta. Y pues toman espacio, que es lo que muchas veces se considera como un problema para la producción de cacao, que podemos tener menos plantas de cacao en teoría si hay árboles de sombra en el medio. Pero pues es en realidad una pregunta si la presencia de los árboles de sombra sí genera un compromiso con el rendimiento y la verdad es que parece que no es así. Siguiente diapositiva. En varios cultivos distintos se ha estudiado si el tener sistemas agroforestales en verdad reduce la productividad y parece que no es así. ¿Puedes dar enter de nuevo? En cultivos de vainilla, por ejemplo, en cultivos de palma y en cultivos de cacao, más que todo en Madagascar y en Indonesia, se ha visto que no hay ese compromiso, no hay ese trade-off entre rendimiento y diversidad. Pues se pueden tener cultivos bien diversos y que también producen muy bien. La figura que ven acá a la derecha es de un estudio en cultivos de palma en África, en Indonesia, y lo que encontraron fue precisamente que a medida que aumenta la productividad, no se ven cambios drásticos en la diversidad de distintos grupos de animales. Entonces podemos tener altas producciones y aún mantener la biodiversidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos obstaculiza la producción de cacao sostenible? Primero que todo es conocer estos temas relacionados con la agroforestería y cómo hacerla sostenible, pero también es el problema de que hay una demanda creciente a todo momento. Hay que producir más y no hay suficiente tiempo para adaptarse. Entonces necesitamos estrategias de manejo que puedan ser relativamente rápidas y que no limiten los beneficios relacionados con la biodiversidad. Y tenemos que asegurar tener en cuenta estos temas de cambio climático. Y para tener en cuenta los temas de cambio climático, lo que nosotros hemos estado explorando es mirar en detalle la genética del cacao, cómo distintas variedades pueden contribuir a esa resiliencia y a la mayor productividad y además garantizar como una vida más longeva del cultivo. Eso es lo que hemos estado haciendo en este proyecto de cacao fino de aroma, que es liderado por la Alianza Biodiversity International, CIAT. Siguiente, por favor. ¿Por qué el cacao peruano es una de las mejores oportunidades para hablar de estos temas de sostenibilidad?
El cacao, como dije, es una planta originaria de la Amazonía peruana y Perú cuenta con la mayor diversidad genética de cacao. No hay ningún país en ningún otro lugar del mundo que tenga tantas variedades de cacao como las tiene el Perú. Eso significa también que en el Perú hay una muy larga tradición de la producción del cacao en distintos ecosistemas, o sea, tenemos cacao en distintas partes de la Amazonía, pero también en bosques relativamente secos, y eso es interesante desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, porque significa que en distintos ecosistemas hay igual animales que están adaptados al cacao y a los entornos locales y garantizan que la productividad del cultivo se mantenga. Entonces, es un reto en todo caso ampliar la producción del cacao en el Perú sin poner en riesgo ecosistemas nativos del país como los bosques secos tropicales o los bosques de lluvia. Pero es muy interesante que hay mucha iniciativa local para mejorar métodos de producción sostenible. Lo que estamos presentando acá viene mucho por iniciativas de cooperativas de productores que están interesados en mejorar la productividad del cacao nativo y a la vez mantener los servicios ecosistémicos que también son benéficos para ellos. Siguiente. Entonces vamos a hablar de 3 temas específicos que hacen falta para poder co-desarrollar cultivos sostenibles de cacao. Co-desarrollar, me refiero a desarrollar en conjunto con productores y con las personas, las compañías que compran el cacao. Entonces, primero vamos a hablar sobre conocer la biodiversidad y sus beneficios, después de cómo podemos desarrollar y evaluar estrategias de manejo alternativas y la importancia del liderazgo de pequeños productores y que otros actores como nosotros desde la investigación o desde el manejo de áreas protegidas podamos acompañar a los pequeños productores en este liderazgo de producción sostenible. Siguiente. Para el estudio que hemos hecho, primero de conocer la biodiversidad en cultivos de cacao, hemos evaluado distintos grupos de animales usando distintos métodos, hemos hecho observaciones y captura de aves y de murciélagos y distintas capturas de insectos. Esto lo hemos realizado en distintas partes del Perú, en 12 parcelas en Piura, 12 parcelas en Cusco y 24 parcelas en San Martín, es lo que les voy a presentar acá. También hemos estado trabajando en otras partes de Perú, como en Ucayali, pero de eso no vamos a hablar mucho hoy. Todas estas parcelas pertenecen a productores asociados a cooperativas. Todas estas cooperativas mantienen estándares de producción orgánica. Y lo que hemos encontrado ha sido bastante sorprendente. Hemos encontrado una muy alta diversidad de distintos animales en los sistemas agroforestales. Por ejemplo, tenemos más del 10% de las aves del país que las hemos encontrado en sistemas agroforestales de cacao. Y de hecho, de los resultados que no les voy a contar hoy, en la región de Ucayali encontramos una especie de insecto que no estaba reportada para el Perú hasta ahora. Esto ha sido en colaboración con el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Siguiente, por favor. Hemos encontrado que la agroforestería de cacao puede ser un tesoro súper importante para los animales en paisajes que son un poco empobrecidos. Entonces, primero que todo, este es el trabajo que hicimos en la región de Piura. En Piura hay un clima bastante extremo, bosques muy secos tropicales. Los bosques son muy secos y ofrecen poco alimento a aves y murciélagos la mayoría del año. Solamente llueve unos 4 meses al año y la pluviosidad se estima más o menos como unos 250 milímetros, o sea, no es mucho. Y lo que se ve en ese caso, especialmente para las aves, es que entre las 2 temporadas, en la temporada seca, las aves prefieren ir a cultivos de cacao, así estén alejados del bosque, seguramente porque hay ahí una disponibilidad permanente de alimento, especialmente en términos de insectos. En cambio, en la temporada de lluvia, pues las aves prefieren volver a su hábitat, regresar al bosque donde encuentran las condiciones a las que ellos están más acostumbrados. Pero eso significa que en la temporada seca, el cultivo de cacao se vuelve un hábitat muy importante para la biodiversidad local en bosques secos tropicales.
Y el caso es aún más extremo para los murciélagos, que parece que prefieren el cacao en cualquier temporada del año. Vemos el mismo patrón, exactamente el mismo patrón en la temporada seca y en la temporada de lluvias, que los murciélagos prefieren estar en cultivos de cacao, aun cuando ellos están bastante lejos, a más de 1 kilómetro del bosque. Siguiente, por favor. Pero los cultivos de cacao, así sean como un oasis para la biodiversidad, solo pueden rescatar lo que realmente quede en el paisaje. Y este es el estudio que realizó Pablo Aicard Lazo en la región de San Martín. Él estuvo estudiando aves y murciélagos también en distintos cultivos que estaban en paisajes muy contrastantes en cuanto a la cobertura de árboles. Y esta cobertura de árboles incluía bosques, pero también sistemas agroforestales muy complejos. Entonces, cuando estamos en sistemas, en paisajes que todavía tienen una buena cobertura arbórea, vemos que tener sistemas agroforestales más densos es benéfico para las aves y los murciélagos. En cambio, si ya estamos en un paisaje muy transformado, en un paisaje agrícola muy intensivo, lo que vemos es que crear sistemas agroforestales muy densos reduce esa diversidad de aves y murciélagos, porque las aves y los murciélagos que hay en el paisaje son especies que ya están acostumbradas a áreas abiertas y prefieren esas áreas. Entonces, si queremos salvar la biodiversidad nativa de los bosques, va a ser muy tarde hacerlo a través de sistemas agroforestales, cuando ya el paisaje está muy alterado. Siguiente, por favor. Em, entonces, además de mirar cuál es la diversidad que encontramos en los distintos paisajes, nosotros miramos qué es lo que está haciendo esa biodiversidad. Y para eso hicimos unos experimentos de exclusión en los que básicamente poníamos algunas plantas de cacao como en una caja. Esa caja estaba cubierta por una malla que impedía que aves y murciélagos pudieran acceder a las plantas, pero permitía que los insectos entraran a ellas. Además de eso, controlamos el acceso de insectos voladores y de hormigas en partes de la planta para ver cuál era el rol de ellos también en la productividad siguiente. Así es como se veían las exclusiones. Entonces, la imagen que ven más a la izquierda tiene como esta malla, una malla muy, muy fina por la que no pueden pasar los insectos, pero que controla bien, mantiene la temperatura y la humedad igual que afuera. Y así manteníamos a los insectos voladores excluidos solamente en una rama. Y las hormigas las controlamos removiendo los nidos y poniendo este pegante en la base del tronco para que no pudieran volver a escalar a la planta. Y además teníamos estas exclusiones grandes para las aves y los murciélagos, que ya les expliqué cómo funcionaban. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que encontramos es que sin polinización, lo que ya básicamente sabíamos, sin polinización no hay nada de cacao. Lo que ven ustedes en el verde claro en la figura son los porcentajes de cuajado de frutos cuando no había insectos voladores, que básicamente era cero. No hay productividad de cacao si no hay insectos voladores. Pero también vimos que la exclusión de aves y murciélagos tiene unas consecuencias bien grandes que les voy a comentar después. Entonces, la idea es entender que la polinización directa es súper importante, que cuando las aves y los murciélagos están presentes, la productividad es mucho más alta. Sí, siguiente, por favor. Este es el contraste que les quería mostrar. Es la transformación de ese cuajado de frutos a productividad y a dinero para los pequeños productores. Entonces, si comparamos la primera barra que está en rosado con la morada que está más a la izquierda, vemos que hay una diferencia gigantesca. La productividad básicamente se duplica cuando las aves y los murciélagos están ahí en comparación que cuando no están. Y eso representaba, cuando publicamos este artículo en 2023, cuando hicimos el experimento que se hizo hasta 2021, representaba aproximadamente $923 por hectárea por año. Y eso, transformado en los precios que hay a partir del 2024, puede ser hasta $4.000 por hectárea por año para un pequeño productor que depende completamente de este dinero para sobrevivir. Pero ¿de dónde vienen esos beneficios? Pues esperamos que las aves y los murciélagos sean controladores de plagas, pero hasta ahora no tenemos una buena caracterización de su dieta. Entonces es importante estudiar eso mucho mejor para entender de dónde vienen los beneficios. Siguiente, por favor.
También estudiamos con estos experimentos los perjuicios. Entonces pudimos ver que el rendimiento y el cuajado de frutos aumenta mucho con aves y murciélagos y con insectos voladores, pero también se reduce por la presencia de hormigas y por la presencia de ardillas. Lo que ven acá en esta foto es cómo se ve la mazorca de cacao que aún no estaba madura, pero completamente perdida, se pierde completamente por culpa de las hormigas, por culpa de las ardillas. Y esto era algo que le preocupaba mucho a los productores y han estado pensando mucho en estrategias para manejar a las ardillas, pero en realidad vemos que los beneficios de la biodiversidad, siguiente por favor, los beneficios son mucho más altos que los daños por otros animales. Entonces, vale mucho más la pena. Estos son algunos de los daños por hormigas que cuidan a insectos. Siguiente. Los servicios superan los prejuicios, que es lo que se ve muy bien en esta figura. Vale la pena conservar la biodiversidad para tener ingresos seguros en cultivos de cacao. Siguiente. Entonces, el siguiente paso para pensar cómo podemos apoyar la prestación de servicios ecosistémicos en los sistemas agroforestales es manejo que soporte la biodiversidad o que complemente la biodiversidad. Siguiente. El primer elemento para un manejo que soporte y que apoye la biodiversidad es la presencia de árboles de sombra y árboles de sombra que sean diversos y que estén bien manejados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos árboles pongo? ¿Cuáles pongo? ¿Dónde los pongo? Para eso hay una herramienta muy útil que desarrolló Bioversity. No tengo el link acá, pero si les interesa pueden intentar buscarlo por internet o contactarme para mirarlo mejor. Y esta figura es precisamente hecha por Blanca, que va a presentar después de mí, pero quiero que se enfoquen solamente en las flechas moradas. Lo que quiero que vean es que la presencia, la diversidad de árboles de sombra está directamente relacionada con una mayor diversidad de distintos grupos de insectos. Solamente decrecen uno de los grupos de insectos y son unas cantidades que no son tan representativas. Entonces vale la pena definitivamente tener árboles de sombra diversos para garantizar la presencia de distintos insectos que pueden ser valiosos para la producción. Y lo que yo les mencionaba de mantener y de asegurar el liderazgo de los productores para garantizar esta diversificación es lo que les muestro en la foto. Esta foto es de la región de Piura, de la cooperativa Norandino, y es una colaboración entre la cooperativa Norandino y el área protegida del bosque de Dotor. Entonces están extrayendo materiales de árboles nativos para hacer esta producción de árboles de sombra con especies nativas del bosque seco tropical que ahora los productores están incluyendo en su cultivo. Pero hace falta mucha más información de cómo esas plantas nativas, estos árboles nativos del bosque seco, interactúan con la fauna, qué animales se sienten más atraídos a distintas especies para que podamos tomar decisiones informadas de qué árboles usar. Siguiente, por favor. Sí, también necesitamos entonces definitivamente paisajes agrícolas diversos. Ya lo vimos en la diapositiva sobre el estudio de Pablo con aves y murciélagos. La diversidad de aves y de murciélagos se reduce si no hay suficientes árboles en el paisaje y esto también lo encontramos para las mariposas en la región de San Martín. Cuando hay mayor diversidad de usos del suelo en el paisaje, pero esos usos del suelo son agrícolas, se reduce la diversidad de mariposas. Entonces, y esto se ve directamente relacionado con la cantidad de árboles que haya en el paisaje. Y lo que eso significa es que necesitamos paisajes agrícolas que tengan suficientes árboles, que tengan suficientes corredores de bosque, que tengan suficientes sistemas agroforestales. Si tenemos un paisaje completamente dominado por arroz o por maíz, no vamos a tener la de biodiversidad suficiente para mantener la producción. Y yo quiero resaltar en este punto que no hay regulaciones hasta ahora al respecto de la cantidad de bosque que debe haber en paisajes en Latinoamérica. Acá en Europa, por ejemplo, hay regulaciones sobre cuál es la cantidad mínima de hábitats naturales o seminaturales que los productores deben mantener y hay incentivos económicos para hacer eso. Y creo que eso es muy necesario para que podamos mantener la biodiversidad en Latinoamérica también. Siguiente.
Necesitamos también enfoques que estén adaptados al contexto local. Esta es una comparación que hicimos en 2 bosques bien contrastantes en Perú. Lo que les dije, en la región de Piura, en bosques secos tropicales, y en Cusco, que son básicamente bosques lluviosos también de la Amazonía. Y encontramos que las aves que están en cada uno de estos paisajes en los cultivos de cacao son bien distintas. Por un lado, en el bosque seco, parece que hay suficientes aves insectívoras que controlan plagas en los cultivos de cacao, mientras que en los bosques de Cusco se ve que la abundancia y el porcentaje de insectos en la dieta de las aves se reduce a medida que nos alejamos del bosque. Entonces, si tenemos una parcela de cacao muy alejada del bosque, no vamos a poder asegurar que ahí haya servicios ecosistémicos de control de plagas. Pero pasa lo opuesto en el caso del consumo de frutas. Y el consumo de frutas también es un servicio ecosistémico muy importante para la dispersión de semillas y para el mantenimiento de hábitats naturales. En el bosque seco parece que está muy en riesgo la disponibilidad de aves frugívoras en los cultivos de cacao. Entonces, si pensamos en cuál es el manejo más eficiente y más oportuno para los cultivos de cacao en estos 2 paisajes, es bien distinto. En los bosques lluviosos hay que pensar estrategias que apoyen a esos animales insectívoros, y para eso se necesitan bosques, se necesitan corredores y se necesitan árboles de sombra muy altos. En cambio, en el bosque seco, donde lo que están haciendo falta son frugívoros, y frugívoros que comen en capas arbustivas de la vegetación, es más importante tener cercas vivas que sean bien tupidas y arbustivas y que le garanticen ese espacio a los frugívoros. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, los enfoques a nivel paisajístico incluyen tener una agricultura diversificada que sea obligatoria, tener una cobertura forestal mínima en el paisaje. Me parece que estamos ya en una etapa en la que no puede seguir siendo aceptable la producción de cacao en monocultivos en las que no se garantiza de ninguna forma la diversificación. Necesitamos sistemas de producción diversificados y paisajes diversificados, y acompañar las iniciativas locales que ya existan para hacer eso. Siguiente, por favor. El tercer punto del que quiero hablarles es sobre la diversidad genética del cacao. Como les dije, para apoyar la productividad también hay que ver qué tan compatibles son los materiales y qué materiales podemos unir para mejorar la productividad. Y esto lo hicimos con un experimento muy grande de injertos en la región de Piura. Y lo que hicimos fue injertar un distinto número de genotipos de la misma variedad en cada planta. Entonces comparamos arreglos monoclonales que solamente tenían un clon del cacao blanco de Piura. Teníamos arreglos policlonales en filas, en los que había filas de distintos genotipos, y teníamos arreglos policlonales en árboles, en los que teníamos árboles en los que había 3 genotipos distintos. Y lo que esperamos con esos genotipos distintos en la misma planta es que, al estar más cercanos, la polinización de distintos genotipos sea más fácil, y esperábamos que aumentara mucho la productividad. Y lo que encontramos, pues, es que la historia no es tan simple, no es tan simple como solamente tener buenos arreglos clonales, sino que también tiene que ver con el manejo que los productores le den a la parcela. Aquí lo que medimos como manejo bajo, medio o alto, fue que los productores podaran las plantas de cacao en la frecuencia que se espera, porque al podar se aumenta la producción de flores, y esperamos pues que haya mayor posibilidad de polinización, y también que se remuevan a tiempo las mazorcas que están afectadas por enfermedades. Cuando no se remueven a tiempo, la parcela se infesta con enfermedades muy pronto. Entonces encontramos que cuando el manejo es muy bajo, sí es superior tener un arreglo policlonal en la parcela. Vale la pena que, si un productor no tiene la disponibilidad de tiempo para ir frecuentemente a la parcela, tenga un arreglo policlonal en el que se garantice la productividad por medio de esa intercompatibilidad. Pero cuando el productor tiene la disponibilidad de ir a la parcela frecuentemente,
tener este manejo de alta calidad, parece que cualquier arreglo es benéfico con tal de que las plantas estén injertadas con material genético superior. Estos 6 genotipos que usamos para este experimento han sido preseleccionados por mucho tiempo por la cooperativa norandina y son materiales que se sabe que producen mucho y producen muy bien. Y nosotros evaluamos de nuevo también la compatibilidad y encontramos que estos materiales de hecho son autocompatibles, que es lo que les dije al principio, que parece ser muy raro, muy inesperado, pero en este caso existe esa condición y por eso es que encontramos que arreglos monoclonales con un buen manejo producen mucho más. Y lo que vemos en la barra en gris que ven en la figura es la productividad que se espera de genotipos comerciales como el CCN51 que se promociona un montón. Entonces significa que el cacao nativo puede producir lo mismo o hasta más que estos genotipos comerciales, pero se vende a un precio mucho más alto. Así que esperaríamos que los ingresos para los pequeños productores también sean mucho mayores. Siguiente, por favor. Y el otro tema que ya está relacionado con lo que más les interesa a ustedes, que es la polinización, es cómo complementar la polinización por insectos. Sabemos que la polinización por insectos en cacao en realidad es muy ineficiente y los porcentajes de cacao, de cuajado del cacao siguen siendo muy bajos. Entonces lo que Justin realizó en el 2023 fue un estudio muy grande de polinización manual. ¿Cómo podemos complementar la polinización si le agregamos polinización manual? Y lo que ella encontró es que de hecho polinizar manualmente sí aumenta mucho la calidad de las semillas. También este trabajo se hizo con cacao blanco de Piura, en el que los granos blancos de cacao, en vez de los granos típicamente morados, se venden a un precio mayor. Y ella encontró que las semillas blancas tienen un peso más alto y se producen más semillas blancas en las mazorcas cuando se hace esta polinización manual dirigida. Entonces es algo que vale la pena considerar para aumentar la productividad, pero es algo que es muy dispendioso y toma mucho tiempo. Entonces toca ver cómo balancear las cosas. Siguiente. Bueno, sí, en conclusión, entonces necesitamos pensar en enfoques de conservación a nivel paisajístico para que aseguremos la provisión de servicios ecosistémicos. Blanca ya les va a contar también qué tiene que ver el paisaje con la presencia de de polinizadores. Necesitamos estrategias adaptadas al contexto local. No podemos inventarnos una forma de manejar el cultivo en todo el Perú porque no va a funcionar. Y necesitamos apoyar a que los agricultores sean líderes en sostenibilidad, que es algo que ellos ya están haciendo. O sea, no tenemos que venir a imponer estrategias de manejo porque ellos ya están haciendo mucho de esto. Y quiero resaltar acá el trabajo de las cooperativas con las que hemos trabajado hasta ahora, Acopagro, Norandino y Choa Choa, que promueven mucho temas relacionados con la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de los polinizadores. Y eso es todo. Podemos pasar a la siguiente, que ya es la última. Muchas gracias. Sí, como les dije, este Gracias. trabajo es la colaboración entre Bioversity y 2 universidades alemanas, la Universidad de Würzburgo y la Universidad de Gotinga. Con este código QR pueden revisar las publicaciones que tenemos del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias también por el tiempo. Cumpliste 29 minutos. Y nos dio mucha información de las investigaciones que están ocurriendo alrededor del cacao, la necesidad de mantener el hábitat natural asociado a el área productiva. Vamos ahora a poder pasar a la siguiente presentación. Recuerden que están disponibles en el chat las preguntas para que puedan allí irlas formulando de tal manera que en el último bloque podamos tener este intercambio a partir de las preguntas que ya nos pueden ir escribiendo. Ahora nos acompaña en esta siguiente presentación Blanca Ibáñez. Ella también está haciendo, es una bióloga de profesión, estudiante del doctorado.
en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Forma parte del proyecto EcoCacao junto con Carolina, y ella estudia la diversidad de los sistemas agroforestales de cacao en Perú. Bienvenida, Blanca, por Hola, buenos favor. días. Sí, ya. Gracias. Pues nada, yo creo que queda complementario con todo lo que nos han contado Carolina hasta ahora, pero yo voy a centrarlo un poco más en el servicio ecosistémico de la polinización y cómo el paisaje, las diferentes prácticas agrícolas pueden afectar a la diversidad de polinizadores y también a la propia cosecha de los frutos. Entonces, si pasan a la siguiente diapositiva, pues cuento un poquito. A ver. Ya, pues nada, lo que quería recalcar es lo mismo que ha dicho Carolina, que la producción de cacao es muy importante en muchos aspectos, pues económicamente, por supuesto, ya han visto cómo la demanda ha ido creciendo y los precios también con todos los problemas que ha habido en África y en 2024, de hecho, el mercado global de cacao estuvo valorado en casi 16 billones de dólares. Además, a nivel social, cuenta con un montón de producción por pequeños productores, por lo tanto, hay mucha gente que depende de este sistema para vivir y siempre estamos intentando que esta productividad vaya aumentando, pero tenemos que tener en cuenta también el medio ambiente y que esto no dañe el medio ambiente. Entonces, si le das otra vez a Enter, por favor, lo que necesitamos es hacer una producción eficiente que no nos pueda dañar a la biodiversidad. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que vemos es un sistema agroforestal de los que hemos trabajado nosotros en el proyecto. Y estos sistemas agroforestales, como ha contado también Carolina, nos van a permitir mantener una biodiversidad sin necesariamente comprometer esta productividad, que es lo que nos interesa. Entonces, en la siguiente diapositiva, les quería hacer un poco de resumen de lo que es el proyecto EcoCacao, en el que hemos estado trabajando en los últimos 4 años, cuyo objetivo principal es comprender cómo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que están asociados a ella pueden afectar a la producción y a la calidad de cacao. Entonces, uno de nuestros objetivos era ver cómo aves y murciélagos podían actuar como controladores de plagas y también cómo los artrópodos pueden ser controladores de plagas, bueno, pueden ser plagas, pero también pueden ser controladores de plagas. Y el tema que nos interesa hoy es que también pueden afectar a la polinización. Y todos estos servicios ecosistémicos los vemos en un contexto de las prácticas agrícolas del propio sistema agroforestal, en los que hemos estudiado también la diversidad de sombra, la cobertura de sombra que podemos encontrar y también, como ha mencionado Carolina, la propia genética del cacao es importante y va a tener un efecto en todo esto. Y también queremos estudiar estos servicios ecosistémicos en un nivel mayor, teniendo en cuenta el paisaje. Y para ello también hemos estudiado la cobertura de bosque y la diversidad que podemos encontrar en el paisaje. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que quiero, ya comienzo con el estudio que he realizado como parte de este proyecto EcoCacao, en el que me he centrado en la polinización del cacao. Como ha dicho Carolina, la polinización del cacao es muy ineficiente. De todas las flores que produce un árbol, solo entre el 2 y el 10% tienen éxito de polinización, lo que significa que solo un porcentaje muy pequeño de todas las flores se van a convertir en frutos. Y es aún más difícil que luego lleguen a ser los frutos grandes que son colectados. Bien, ¿y a qué se debe esta polinización ineficiente? Pues siguiente diapositiva. Otra vez le das a Enter. Por una parte, que el polinizador es desconocido. Siguiente Enter. Sí. Bueno, entonces, como ha contado Carolina, las flores del cacao son muy pequeñas. Y no solo son muy pequeñas, sino que están llenas de trampas para estos insectos. Por una parte tenemos el estambre, que está rodeado por el pétalo, que forma una capucha en torno a las anteras. Entonces necesitamos un insecto que sea capaz de pasar sobre esta capucha, llegar, coger polen y luego luchar para irse a otra flor y poder transportar este polen. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que la forcipomia, que es un tipo de mosquito, un díptera,
Era el principal polinizador del cacao, pero no siempre encontramos este polinizador en cantidades suficientes en las parcelas como para poder asegurar que es el único polinizador. Y se ha planteado que existen otros insectos que tengan el tamaño y la habilidad para dispersar el polen suficientes que puedan contribuir a la polinización. Y en este contexto nos preguntamos, siguiente enter, ¿cómo podemos promover la presencia de estos insectos en los sistemas agroforestales? Además de la polinización, del polinizador, también tenemos otras cosas que hacen que la polinización sea ineficiente. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Como es la baja compatibilidad. También ha contado un poquito sobre esto Carolina, y es que los árboles de cacao son mayormente autoincompatibles. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, lo que se ha hecho durante los últimos años, varios años ya, es seleccionar algunas variedades que pueden ser más autocompatibles o que tienen una alta intercompatibilidad. Pero seguimos teniendo problemas y seguimos teniendo una polinización ineficiente. Entonces, hay más preguntas que podemos intentar responder en relación con la genética. Siguiente, enter, por favor. ¿Cómo afecta la distancia genética entre las variedades? Es decir, cómo de diferentes son las variedades entre sí. Un momento, perdón. Y también cómo sí importa que los sistemas agroforestales sean bastante diversos en cuanto a las variedades de cacao para favorecer esta compatibilidad. Siguiente, por favor. Por último, también es muy importante las condiciones ambientales que tenemos en el sistema agroforestal. La temperatura es muy importante, es clave para la deposición del polen, pero también sabemos que temperaturas muy altas, mayores de 30 grados, pueden afectar a la pérdida de frutos. Por lo tanto, también necesitamos ver, siguiente enter, por favor, ¿qué condiciones necesitamos en la parcela? No, perdón, la anterior. ¿Qué condiciones tenemos en la parcela para poder favorecer la polinización? Teniendo en cuenta quién es el polinizador, teniendo en cuenta la compatibilidad entre las variedades de cacao y teniendo en cuenta las condiciones del sistema agroforestal. Y con esto en mente nos hicimos dos preguntas de investigación. Ahora sí, siguiente. Siguiente diapositiva. Ahí. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué condiciones podemos encontrar en el sistema agroforestal que favorezcan la presencia de los polinizadores? Y también cómo afecta la diversidad de polinizadores, la genética del cacao y la temperatura al éxito de polinización. Siguiente, por favor. Y entonces, en esta investigación lo que hicimos fue ir a la región de San Martín, en el norte de la Amazonía peruana, en el que es uno de los mayores productores de cacao del Perú, y además tiene un interés especial en el cacao fino de aroma, lo que nos permitía también estudiar la diversidad genética del cacao. En la región de San Martín, por favor, enter, trabajamos otra vez enter, trabajamos en dos valles, en el Valle del Guayabamba y en el Valle del Guayagua. Enter, por favor. Y en estos valles trabajamos en 22 parcelas, otra vez enter, en 22 parcelas de cacao orgánico que tenían diferentes grados de intensificación agrícola en el paisaje. Si le das a enter, podemos ver que en el Valle del Guayabamba tenemos sistemas agroforestales, también hay algunos monocultivos, pero que están rodeados de otros sistemas agroforestales de bosque primario y secundario. Mientras que en el Valle del Guayaga lo que encontramos es mucho monocultivo de arroz y de papaya, rodeando los sistemas agroforestales. Entonces teníamos dos paisajes muy contrastantes entre sí que nos permitían también estudiar cómo el paisaje podía afectar a la polinización. Siguiente, por favor. Entonces, en estas 22 parcelas estudiamos 155 árboles. No sé si le puedes dar a play que funcione el vídeo. Si no, ahí. Ya. Bien, entonces, bueno, lo que hicimos en estos 155 árboles fue unas observaciones de los visitantes florales de 20 minutos por 3 días. Y lo que hicimos fue ver qué insectos estaban llegando a la flor y cuáles podían, por su tamaño, entrar a recolectar ese polen, y también por su comportamiento, ver si se podían mover a otras flores para dispersar ese polen. Y a estos los identificamos como los potenciales polinizadores del cacao. En la siguiente diapositiva
también les cuento sobre la segunda pregunta, en la que calculamos el éxito de polinización. Así que en estos 155 árboles contamos todas las flores que al mes siguiente se convirtieron en frutos, entonces todas las flores que llegaron a ser un fruto cuajado, como en el que ven en la foto, que es todavía pequeñito, no tiene más de un mes. Y también hicimos análisis genéticos de los árboles. Por una parte, para estudiar la distancia genética del árbol que estábamos estudiando con otros en la parcela, es decir, cómo de diferentes genéticamente eran entre sí, pero también lo que calculamos fue un porcentaje de pertenencia a una variedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muchos de los árboles con los que trabajábamos eran resultados de la reproducción sexual, por lo tanto no pertenecían a una variedad concreta de cacao, sino que eran el resultado de la mezcla de los genes de los padres y del árbol madre sí. Entonces queríamos ver cuánto pertenecían a distintas variedades y ver si esto tenía una influencia en el éxito de polinización. Por favor, siguiente. Además, aparte de esto, estudiamos pues, información del sistema agroforestal, la temperatura, también la cobertura y la altura de los árboles de sombra. Calculamos la diversidad de Shannon de los árboles de sombra y, como dije anteriormente, también estudiamos la diversidad genética del cacao en el sistema agroforestal. Además de información de la parcela, teníamos información sobre el paisaje, en la que hicimos unos buffers alrededor de la parcela de unos 500 metros, en los que calculamos el porcentaje de bosque, también la diversidad del paisaje y la distancia a cuerpos de agua como sitios en los que podían estar los potenciales polinizadores. Y entonces con esto creo que podemos pasar ya un poco a hablar de los resultados de la... Bien, entonces, en cuanto a la primera pregunta, vimos un total de 1.645 visitantes florales, de los cuales en torno a un 60%, 1.020, fueron considerados potenciales polinizadores. La mayoría de estos polinizadores pertenecían a los dípteros, pero también teníamos tisanópteros e himenópteros. Y dentro de los himenópteros, si puedes darle al enter, teníamos muchas hormigas, todas las que fueran lo suficientemente pequeñas como para entrar en la flor y poder recolectar este polen, y avispas parasitoides. Bien, en la siguiente, por favor. Lo que encontramos fue que la riqueza de los polinizadores del cacao dependía de la cobertura de bosque, es decir, en las parcelas en las que teníamos una mayor cobertura de bosque rodeando, podíamos encontrar un mayor número de especies diferentes de polinizadores, y también estaban afectadas por la cobertura de árboles de sombra, es decir, cuando con mayor cobertura de sombra también encontramos una mayor riqueza de los polinizadores del cacao. Siguiente, por favor. Porque no solo eso, también vimos que los efectos de las prácticas agrícolas podían depender del paisaje que rodeaba el sistema agroforestal. Como pueden ver en la primera parte del gráfico, en los sistemas agroforestales que estaban rodeados por una baja cobertura de bosque, lo que veíamos es que tener árboles con distintas alturas favorecía que hubiera una mayor riqueza de polinizadores. ¿Qué quiere decir que haya diferentes alturas de árboles de sombra? Bueno, que al final vamos a tener una mayor disponibilidad de hábitats y recursos para estos polinizadores. Y esto es especialmente importante en áreas de alta intensidad agrícola, en la que, como comentó Carolina, los sistemas agroforestales se convierten en un refugio para muchos insectos, para muchos animales en general, y en este caso para los polinizadores. Mientras que en sistemas agroforestales que estaban más rodeados por bosque, esto no era tan necesario. Por favor, siguiente. En cuanto a la segunda pregunta, lo que vimos fue que efectivamente el éxito de polinización era muy bajo. Llegaba a un 2,7% con cierta variabilidad entre parcelas. Pero pudimos ver, a pesar de todo, cierta información que era interesante. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Hay algunos comentarios, Iris, sobre el texto Sí. para Benjamín. Entonces, lo que vimos fue que el éxito de polinización dependía del árbol, es decir, como había comentado anteriormente, había algunos árboles que tenían un mayor porcentaje de pertenencia a algunas variedades, y estas tenían un mayor éxito de polinización. Y entre ellas, una de las que nos sorprendió fue el guayaga. Por favor, siguiente. Que es una de las variedades nativas de la zona. Y los árboles que tenían un mayor porcentaje de genética de esta variedad tenían un mayor éxito de polinización. Siguiente diapositiva, por favor.
También vimos que el éxito de polinización dependía de la diversidad de polinizadores. Siguiente, por favor. Es decir, que lo que habíamos dicho hasta ahora, el ir buscar quiénes son los polinizadores, pero también qué afecta a los polinizadores, como es la presencia de bosque en el paisaje, pero también controlar un poco la cobertura de sombra en el sistema agroforestal, van a favorecer la presencia de estos polinizadores. Si le das a la siguiente, por favor. También vimos que el éxito de polinización dependía de la distancia genética entre árboles, es decir, que los árboles que eran más diferentes entre sí podían tener un mayor éxito de polinización. Y esto nos hace pensar también que existen una serie de variedades que por su distancia genética pueden ser más complementarias entre sí. Siguiente, por favor. Entonces necesitamos encontrar esas variedades complementarias. Por favor, a la siguiente. También vimos que el éxito de polinización dependía de la temperatura y aumentaba con temperaturas más altas, cuando superaban los 26-27 grados. Entonces, necesitamos regular la temperatura del sistema agroforestal, porque a pesar de todo, como he dicho, temperaturas muy altas, que van a ser resultado también, por ejemplo, del cambio climático, pueden afectar a esta polinización. Y para ello, siguiente, tenemos todas estas condiciones que hemos hablado en el sistema agroforestal que nos pueden permitir ayudar a regular esta temperatura. Y finalmente, sí, puedes pasar a la siguiente. Lo que nos sorprendió fue que el éxito de polinización estaba inversamente correlacionado con la diversidad genética de la parcela. Es decir, no necesitábamos tener una parcela muy diversa a nivel genética de cacao para tener un mayor éxito de polinización, sino que, como había dicho anteriormente, con la distancia genética, a lo mejor lo que necesitamos es tener las variedades complementarias adecuadas. A pesar de todo, es necesario tener los jardines clonales y las zonas de conservación para poder mantener variedades que nos puedan permitir adaptar a cambios en el sistema agroforestal, a cambios en el clima, etc. Por favor, siguiente. Siguiente también. Bueno, entonces, para resumir un poco, lo que yo quería dejar claro es que la polinización del cacao es muy compleja, que hemos hablado de quiénes hacen este servicio ecosistémico, que es un trabajo complementario entre diferentes grupos de insectos, pero también que es importante tener en cuenta que estos polinizadores van a depender de la conservación de los bosques, del mantenimiento del sistema agroforestal y de mantener este sistema agroforestal adaptado al paisaje. Por otra parte, necesitamos tener en cuenta las de cacao que puedan mejorar la compatibilidad y mantener los jardines clonales para poder conservar diferentes variedades y adaptarse a los cambios. Y finalmente, que tenemos que controlar la temperatura del cacao, que las altas temperaturas favorecían la polinización, pero que no todas las temperaturas altas son buenas, sino que también necesitamos tener medidas para controlarlo, cómo funciona en el sistema agroforestal. Bien, y con esto pues ya quiero darles las gracias a ustedes por escuchar y a todo el equipo de Cocacao, que como ven somos muchos, y parece que no se ha copiado un link que tenía al preprint de este proyecto, pero también me pueden contactar sin problema y lo puedo distribuir o buscar con mi nombre. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Gracias también por el tiempo. Gracias por compartir toda la información. Blanca ya fue de manera más específica a los beneficios de esta relación de la biodiversidad con los sistemas de producción. Ahí quise comentarle que en el proyecto Polyloc, que ocurre en 5 países de América Latina, tanto México como Costa Rica tienen algoritmos para hacer esta calculación y Brasil y Paraguay tienen sí normas que asocian el mantenimiento de hábitat natural con los sistemas de producción en un porcentaje. Seguimos con la siguiente presentación. Ahora nuestro cuarto invitado es el doctor César Delgado. Él es investigador del Instituto de la Amazonía Peruana. Es doctor en ciencias por la Universidad de la Amazonía Peruana. También es el coordinador del grupo ad hoc de polinizadores de la CONADIP, que es coordinado con MINAN, al igual que
Alfonso, ambos son del grupo ADOG. También es miembro del colectivo y de Latinoamérica y el Caribe para la protección de abejas nativas sin aguijón. Es especialista en ecología de insectos, agrícola y forestal, comestibles y medicinal, agricultura familiar. En los últimos años, César viene trabajando con insectos polinizadores en las palmeras latinoamericanas. Con las abejas nativas sin aguijón ha desarrollado numerosos estudios relacionados con el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas sobre conservación y uso de la miel, desarrollo de técnicas relacionadas de crianza y manejo en forma silvestre, química y metabolitos secundarios de la miel, microbiología de la miel, plantas melíferas y que sirven de hábitat de anidación, efectos de la deforestación, etc. Producto de estos estudios, ha publicado manuales, libros, artículos científicos en revistas indexadas. César ha sido un impulsor de la ley para proteger a las abejas y actualmente viene trabajando en la elaboración de una norma técnica de miel de abeja nativa sin aguijón para Perú. Le damos la bienvenida a César, siempre un gusto escucharte, César. César, por favor, ¿nos confirmas tu micro? No te escuchamos, César. Vamos a confirmar, por favor, con César. Si ya está. Bueno, igual mientras esperamos que César esté en conexión. Ya, ok. Ok, Listo. César, ya estás listo. Bienvenido. Ya, listo, listo. No sé quién bloqueó el micro ahí, entonces disculpe. Buenos días a todos, realmente agradecer a los organizadores de este evento. Entonces, el día de hoy yo voy a presentar lo que son los estudios que venimos realizando sobre la valoración de los servicios de polinización de las abejas en sistemas agroforestales de café en la Amazonía. Este es realmente uno de los frutales que estamos trabajando. En verdad son varias de ellas, solamente que esta haya sido concluida. Entonces, lo voy a presentar a todos ustedes. De acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros, yo pienso de que para hacer estos tipos de estudios de valoración, todas estas cosas, hay que tener mucho conocimiento sobre lo que es el comportamiento y la fisiología del polinizador, el comportamiento y la fisiología de la planta, ¿no? Porque este proceso son lo que gobierna realmente el éxito de la polinización en un cultivo. Entonces, como ya se ha mencionado en las anteriores exposiciones, por ejemplo, tener mucho conocimiento realmente sobre las plantas, sobre los insectos. En el caso de las plantas, por ejemplo, se ha hablado del cacao. Efectivamente, el cacao es una planta autoincompatible, ¿no?, en la polinización, genéticamente. O sea, quiere decir de que puede entrar un polen al ovario y el óvulo no le va a reconocer como muy próximo, como muy hermano, entonces va a evitar realmente que se forme el fruto, que se realice la polinización.
También podemos encontrar realmente incompatibilidad morfológica, en las cuales ciertas poblaciones de plantas entonces van desarrollando un tipo de polen de mayor diámetro que no le permite ingresar al estigma del ovario, ¿no? Es otro problema. También ocurre, por ejemplo, que existe que no existe sincronía entre la flor femenina y la abertura de la flor masculina. Entonces, el caso muy específico es, por ejemplo, en camu camu, ¿no? La flor la flor femenina del camu camu se abre primero y la flor masculina se habla después, de tal manera que no existe esa sincronización para que exista la polinización realmente. También podemos encontrar de que conocer el tiempo de antesis que tiene una flor de una planta, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en camu camu el tiempo de antesis, en las cuales, por ejemplo, el ovario está apto realmente para ser fecundado solamente es de 4 horas. En café es mucho mayor. Entonces, esas cosas hay que tener mucho en cuenta, en consideración para poder hacer estos experimentos. Incluso también hay que considerar de que algunas plantas son apomícticas. ¿Qué quiere decir eso, no? Basta que una flor sea fecundado, inmediatamente produce una hormona y hace que todas las flores van a producir frutos, pero no frutos que van a dar progenie, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar. Entonces, porque eso te pueden conducir a errores al momento de hacer los estudios de polinización. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, el trabajo nosotros lo hemos realizado acá en una comunidad llamada Zarumilla, que pertenece a la provincia de Rodríguez de Mendoza, al distrito de Chirimoto, ¿no? Más o menos dista 5 horas estos de Chachapoya, ¿no? Ustedes van a ver Chachapoyas, ahí está marcada con bueno, triángulo de color azul, que es la más grande en la parte izquierda superior, y el trabajo donde hemos realizado está marcada con un triángulo de color azul, está en la parte más derecha, en la parte inferior. Entonces, ahí hemos realizado el trabajo. Para eso nosotros hemos tenido que seleccionar 3 parcelas, ¿no? Entonces, la localización de estas parcelas está más o menos entre 1.255 metros sobre el nivel del mar y 1.739 metros sobre el nivel del mar. Se ha tenido ciertos criterios también para hacer este experimento, ¿no? Entonces, generalmente se realiza estos experimentos donde existe el periodo de mayor floración del cultivo, ¿no? Eso es a nivel de parcela, ¿no? Pero también a nivel de ramas, porque nosotros hemos trabajado con ramas, entonces también hemos seleccionado ramas que presentan flores casi homogéneas en su desarrollo y en su proceso de antesis, ¿no? Entonces, pues son los criterios que nosotros hemos manejado para poder desarrollar el experimento. Como le comentaba, nuestra unidad muestral fue ramas, no ha sido plantas. Entonces, hemos seleccionado en total 30 ramas, en las 30 ramas por parcela, en las cuales más o menos teníamos una réplica de 90, ¿no? En total. Entonces, 90 ramas. A estas parcelas, ¿qué hemos hecho con ellos? Primero hemos ensacado o hemos aislado por flores. Luego hemos aislado por grupo de flores y luego había un testigo que era para la polinización abierta. La siguiente, por favor. La siguiente, ya. Entonces, empezamos con hacer el estudio de la diversidad y abundancia de las abejas en los cafetales. Entonces, ustedes van a ver acá, son más o menos 7 especies de abejas que nosotros hemos encontrado y dentro de ellos abejas nativas y dentro de ellos también hemos encontrado apis mellifera, ¿no? como especie exótica. Ahora, ¿cómo está la distribución de la comunidad de abejas en estos cafetales, ¿no? Vemos realmente de que, si bien es cierto, casi 78%
de la comunidad de abejas pertenecen a abejas nativas sin aguijón y estamos con un 22.6% que pertenece a Apis mellifera. Entonces, este número realmente, esta presencia de Apis mellifera es muy elevada, ¿no? Por más que sea menor, pero nosotros consideramos elevada. Entonces, tenemos también una especie de abeja que es bien representativa, ¿no? Tomó una especie que está bien representada en estas comunidades y se puede decir que también sería uno de los principales polinizadores. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos la diversidad y abundancia de abejas por parcela, ¿no? Entonces, tenemos Apis mellifera, como está representado en el plot 1, en el plot 2 y en el plot 3. Hemos tenido generalmente 62 especies, Melipona eburnea, 2 especies, bueno, y así sucesivamente. Vemos, por ejemplo, que algunas especies no están representadas en determinado plot. Es muy difícil realmente, a pesar que este plot ocupa la parte más elevada, el de mayor altitud, pero es muy difícil querer inferir de que estas especies no existen en esa altitud, porque el número que estamos viendo ahí es demasiado pequeño, entonces como para hacer esta inferencia. Entonces, cuando nosotros comparamos la comunidad de abejas en general, en los 3 plots nosotros no encontramos diferencia significativa alguna, ¿no? Entonces, parece que la comunidad de abejas está distribuida homogéneamente en los 3 niveles de altitud o en los 3 plots. Entonces, en total se ha capturado 274 individuos durante el estudio. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las abejas, las principales abejas que hemos encontrado, ¿no? Entonces, pueden ver, por ejemplo, la primera de ellas es Apis mellifera. Entonces, ni bien se está abriendo la flor, Apis mellifera ya está percolando. Tenemos también trigona. Entonces, cargando cantidades de polen de una flor a otra a café. Tenemos Tetragonisca angustula, que también es un fuerte polinizador en café, ¿no? Y bueno, como el estudio generalmente es participativo, en las cuales a los hijos o a los señores de las comunidades hacemos participar en las investigaciones, ellos se han dado cuenta entonces la importancia que tienen las abejas en el café. Entonces nos han pedido realmente, o juntamente con ellos hemos instalado cajas de crianza de abejas nativas sin aguijón dentro de las parcelas de café. Entonces, después voy a explicar al último sobre este proceso que hemos adquirido. También se han encontrado hormigas, mariposas, bueno, en menor cantidad, por ejemplo, colibrí, por ejemplo, hemos encontrado durante el estudio solamente hemos avistado como 5 veces. Y en este último estudio, esta última visita que hemos realizado a la comunidad, que no está incluido en este artículo científico, encontramos el abejorro, ¿no?, de género Psilocopa polinizando el café. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, para estudios de la polinización, nosotros lo que hemos hecho es escoger, seleccionar 3 parcelas en esas condiciones que le mencioné ayer, diré hace un momento. Para nosotros 3 parcelas era lo mínimo que podíamos definir para obtener nosotros resultados estadísticamente válidos. Entonces, dentro de ellos, realizamos el experimento de polinización por autogamia, que significaba más o menos aislar flores independientes, o sea, una flor aislada. Luego realizamos polinización cruzada, en las cuales permitía aislar muchas flores en un solo saco, y luego la polinización abierta. Entonces, para cada rama que nosotros hemos ido seleccionando, íbamos colocando o sujetando
a palos bien puestos para evitar realmente que el viento pueda malograr el experimento. Pero de todas maneras, había algunas ramas que se habían malogrado, pero de todas maneras hemos logrado superar grandemente. Como resultado, nosotros, por ejemplo, de estos 3 tipos de polinización, de experimento en polinización que hemos hecho, lo tienen ahí, ¿no? El color azul es, por ejemplo, polinización por autogamia. El color rojo, polinización cruzada o cleitonogamia. Y el color verde es polinización libre o polinización abierta. Entonces están los 3 experimentos. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros hemos considerado para manejar ciertos aspectos de que no ocurra realmente o en lo mínimo se ha alterado el experimento, lo podemos visualizar realmente en el gráfico, ¿no? Entonces, tanto en la polinización por autogamia como en la polinización cruzada, nosotros no encontramos diferencia significativa en las 3 parcelas. Pero en la polinización abierta sí encontramos diferencias, ¿no? Pero es una diferencia mínima realmente, pero logró existir la diferencia. Estos datos nos sirvieron ¿para qué? Precisamente para hacer los análisis de valoración ecológica. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos la valoración ecológica o valor de dependencia. Para encontrar este valor ecológico de dependencia, entonces aplicamos la fórmula, ¿no? 1 menos entre frutos formados en ausencia del polinizador sobre frutos formados en presencia del polinizador. Entonces, esta cifra, bueno, se lo resta al 1 y eso te da el valor de dependencia. Entonces, nosotros en café encontramos un valor de dependencia de 0.24, o sea, 24% de la producción de frutos de café se debe a las abejas. Con esos datos entramos a lo que es el valor económico. Entonces, básicamente el valor económico para el productor. Entonces, ahí la fórmula empleada es superficie por valor de dependencia menos precio del producto por hectárea menos los factores los llaman los factores de producción, ¿no? O sea, cuánto nosotros necesitamos o gastamos para producir 1 hectárea de café. Entonces, a eso se refiere la letra C. Entonces, aplicamos la fórmula, ponemos las cifras en cada una de ellas y encontramos que el valor económico del café es de $750.89 por hectárea. Ahora, generalmente el promedio de hectáreas que cultivan estos pequeños agricultores es de 3 a 5. En el caso de las parcelas donde hemos trabajado o de los propietarios donde hemos trabajado, ellos generalmente cultivan 5 hectáreas, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos este valor monetario en dólares por hectáreas y por 5 hectáreas que maneja este productor, entonces podemos encontrar de que más o menos él estaría recabando algo de $3.754.45. En términos de soles sería 12.652.49 soles que ingresan al bolsillo del pequeño agricultor por efectos de las abejas nativas en aguijón. Precisamente anoche, buscando unas cifras más o menos del Ministerio de Agricultura, cuál es el valor de las exportaciones en el 2025 del café, hasta la primera semana de noviembre, ellos manifestaban de que más o menos 1.600.000 millones de soles por la exportación de café. Entonces, aquí no me dio el tiempo, pero si nosotros reemplazamos cifras, vamos a poder obtener más o menos cuántas son las exportaciones de café en Perú en 2025 por efectos de abejas.
La siguiente, por favor. Pues bien, al término del proyecto lo que nosotros queremos es, si bien es cierto, queremos saber los servicios de los ecosistemas de las abejas nativas en la polinización, pero también nos interesa realmente conocer realmente cómo rentabilizar o dar mayor rentabilidad a las parcelas de estos pequeños productores. ¿Para qué? Para que se animen a conservar más las abejas, a proteger más las abejas. Entonces, en base a eso, nosotros estamos comenzando a producir bueno, a comercializar juntamente con estos productores café polinizado por abejas nativas en Aecón y también producción de miel. Entonces, quizás uno de los errores que hemos tenido en este pequeño experimento es de que hubiéramos hecho el cálculo también del valor ecológico y el valor económico, pero no solamente por abejas, sino también por todos los insectos. Tenemos el dato, pero no hemos incluido en la publicación. Entonces, quizás para las próximas estaríamos un poco considerando ese aspecto, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bien, entonces hasta ahí mi presentación. Entonces, ha sido un gusto compartir. Más bien, si ustedes tienen alguna pregunta, estamos dispuestos para poco explayarnos más, ¿no? Muchas gracias, César. Gracias también por la presentación, resaltar el mensaje final de César. No queremos marchas ni carteles, queremos flores. Ahora vamos a ir al panel. Ya muchas preguntas subieron en el chat. Lo que estamos proponiendo es que los expositores puedan comentar las preguntas que ya varias fueron respondidas a través del chat. Previamente, si alguien de los participantes tiene alguna pregunta que todavía le queda y que no la ha realizado, pedimos que por favor pueda hacerlo ahora. Si no hay ninguna mano levantada, vamos a darles la palabra a los expositores para que comenten las preguntas que se tienen en el chat de este webinar. Entonces, hemos tenido también el pedido de Carolina que salió antes, dejó ya sus respuestas, por eso en el chat. Vamos a darle la palabra, si no hay preguntas, a un resumen de las respuestas. Blanca, por favor, si está Sí. Hola, buenas. usted con la palabra. Sí. Ya. Vale, pues creo que me han hecho como unas 3 preguntas, creo. Y la primera ha sido de Verónica, que me preguntaba también si... A ver, perdón. Ah, no, creo que esta no ha sido la primera, ¿no? Así. No, la primera ha sido de Candy, perdón, que era que para saber si los protocolos de monitoreo podían ser manejados por productores. A ver, yo lo que he contestado es que no es necesariamente orientado a la academia, pero sí que requiere un trabajo que es muy minucioso, porque al final son flores muy pequeñas, requiere mirar bien la flor, pero sin mover mucho la flor para no espantar a cualquier insecto que pueda estar por ahí presente. Entonces sí que requiere cierta motivación, digámoslo así. De todas formas, a raíz de esta pregunta he estado consultando también algún otro artículo científico y porque otra cosa que me preocupaba es que identificar los insectos a nivel de especie, pero también a nivel de género, incluso de familia, puede ser complicado. Y si es complicado para alguien que
sabe más o menos, para un productor puede ser aún más complicado. Pero sí que he visto que hay algunos artículos que lo que hacen es categorizar estos insectos que ven en las flores por morfoespecies. Es decir, intentar dar cierta capacitación para poder agrupar insectos en categorías más grandes, y entonces de esa forma yo creo que sí que podría de alguna forma permitir a los productores gestionarlo. Pero bueno, yo creo que en general es un trabajo que es complejo, pero sí que se puede adaptar. La siguiente pregunta era sobre si habíamos evaluado la hojarasca en el suelo para relacionarlo con la presencia de polinizadores. Y es verdad que esta vez, como parte del proyecto Cocacao, no lo hemos hecho, pero sí que existen otros artículos científicos como los de Toledo Hernández, que es un investigador mexicano que también ha trabajado en proyectos desde universidades alemanas y de China, y que ahora también se dedica al cacao en Brasil, en los que ellos sí que han evaluado la presencia de hojarasca y de los restos de las mazorcas. Y en algunos casos sí que hay cierta correlación, pero no se ha visto en todos. Y la última pregunta que estaba relacionada conmigo es si hemos podido identificar de todas esas especies que nosotros consideramos polinizadoras las que de verdad estaban llevando polen. En nuestro caso no pudimos hacerlo porque al ser insectos muy pequeños con un polen muy pequeño, es difícil hacerlo en un estudio observacional. Lo que se ha visto es otras investigaciones como la de Merle, que he dejado en el chat, de Merle 2025, que lo que hicieron fue poner cámaras que observaban estas flores, y las flores que vieron que habían sido visitadas por algún insecto, ellos cogieron el estilo y contaron el número de polen que había ahí. Entonces pudieron asociar esa visita de un insecto al polen. Pero a pesar de todo, creo que todavía queda bastante trabajo que hacer. Y para mí sería lo fundamental en el estudio de la polinización del cacao. El siguiente paso sería poder relacionar lo que nosotros consideramos que son potenciales polinizadores, porque tienen la capacidad de dispersar ese polen, porque tienen la capacidad de entrar en la flor, poder relacionarlo con el polen en sí que podemos encontrar en las flores. Entonces creo que de mi parte es eso. He dejado el DOI, pero también puedo pasar el artículo si alguien me contacta por correo. Y veo una pregunta más de Lili. ¿Qué variedades encontramos en nuestro estudio? Bueno, pues en la presentación se ve, pero es interesante porque nosotros cuando empezamos a trabajar allá, lo que siempre contábamos como el clon principal, el híbrido principal, era el CCN51, que en los estudios genéticos ha salido que no es CCN51 como tal, sino una variedad que se llama guayaga híbrido, que es el resultado del CCN que llegó a Tingo María al principio de la creación de estos clones, y que creó su propia rama, digamos, en el guayaga. También tuvimos el guayaga como nativo y tuvimos también el contamana y otras variedades de híbridos y de clones como son el CIP, que es de la zona del Guayabamba, y el ICS 95. Y creo que con eso ya contesto todas mis preguntas. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. Alfonso, no le veo preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención final, Alfonso. Carolina tuvo que retirarse. Y César, si quieren alguna intervención final. Todos tienen las preguntas allí. Vamos a hacer una consolidación de las preguntas y les compartiremos una breve memoria del webinar. Perdón, sí. Para hacer un comentario, por ejemplo, sobre lo que son los sistemas agroforestales, ¿no? Lógicamente, con los sistemas agroforestales, para mí es la mejor forma realmente de mejorar la polinización en los cultivos, pero también de conservarlos, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho en consideración cuáles son los componentes de estos sistemas agroforestales. Hemos visto, por ejemplo, en sistemas cafetales, en Oxapampa, por ejemplo, hay sistemas agroforestales con pino, con la planta pino.
Sin embargo, esta especie de planta, aparte de requerir mucha humedad para poder sobrevivir en épocas de sequía, entonces absorbe toda la humedad que pueda utilizar también el cafetal. Entonces, y dos, está comprobado también que el pino emite ciertas sustancias alelopáticas, ¿no? Que pueden un poco inhibir el desarrollo de los cafés. Entonces, el componente que debe acompañar realmente a un sistema agroforestal, sea en café, en cacao u otro cultivo, debe ser bien analizado. Hay otro aspecto, por ejemplo, que tiene mucho que ver los sistemas agroforestales, ¿no? Y por eso, en el caso de las abejas, por ejemplo, siendo más o menos se dice de que el 90% de los insectos que son polinizadores, 85% son abejas, y abejas nativas, ¿no? Entonces, en este caso, no solamente es cuestión de poner sistemas agroforestales, sino también considerar plantas que puedan tener diámetros superiores a 10 centímetros de fuste, que permitan precisamente a las abejas anidar. Porque el problema más grande de las abejas, yo estoy viendo, de acuerdo a los estudios en la Amazonía, no es el problema más grande, no va a ser la alimentación, porque alimento van a ellos a encontrar de cualquier fuente, entonces, porque son súper generalistas. El problema más grande va a ser el espacio, o sea, el hábitat, porque si nosotros deforestamos y realmente o hacemos monocultivos o asociamos con plantas realmente que tengan menos de 10 centímetros de fuste, entonces no hay posibilidad de que las abejas nativas sin aguijón realicen nidos. Y como las abejas nativas sin aguijón tienen una capacidad de vuelo muy corto, sobre todo, por ejemplo, en el café estaba viendo, las principales son especies que no vuelan ni 50 metros, ¿no? Entonces no da para cubrir los espacios de una hectárea. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener para nosotros hacer el arreglo agroforestal en un sistema de producción. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, agradecemos el poder estar todavía acompañándonos. Voy a darle las palabras de cierre. No sé si Lili puedes prender tu cámara para que haga el cierre Lili Rodríguez, que está ahora desde CIMA, quien coordinó todas las investigaciones y este webinar. Para ser puntuales, Lili, son las 11, tu micro está apagado y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo quiero felicitar a los 4 expositores. Ha sido excelente ponernos al día en estos temas. Creo que salta como prioridad que tenemos que tener en cuenta la cercanía al bosque, que tenemos que tener en cuenta los sistemas agroforestales, sobre todo la diversidad de especies nativas, y que nos falta saber mucho más sobre los polinizadores en sí, lo cual es un estudio que no es muy sencillo, porque en el caso del cacao, por ejemplo, que nos mencionaban, son insectos, polen muy pequeño, etc. Entonces, creo que hemos hecho un buen avance. Nosotros debemos trabajar un poco más en estos temas y llegar a estos estudios de valoración, y esperemos que en un futuro cercano podamos reunirnos en persona para conversar un poco más de estos temas. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias, buenos días.